Bueno, y llegamos a este hermoso espacio en donde vamos compartiendo otra mirada o con un poco de lógica diferente a algunos temas. Y hoy me acompaña Mauricio Gasparetti. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Pau, gracias por invitarme. No, gracias a vos por Bien. venir. Les vamos a contar, la gente que nos sigue ya sabe, pero Mauri es uno de los fundadores de Camino al Cero. Ahora está a pronto de empezar la BTL número 6. Y Mauri estuvo con nosotros en varios programas, pero hubo un programa que fue una bomba, que fue el programa 77, que los invito a que lo escuchen de nuevo, en donde abrimos el tema de la culpa. Y ahora, en esto que van de estos últimos programas, hemos estado abriendo con Germán, con Fernando y con Emanuel el tema de la estructura, ¿no? Y muchas veces decimos que la realidad nos invita a ir más allá del límite de la estructura, que la realidad nos invita a trascender la estructura. Y nos hemos encontrado que el miedo, el exceso de control y la culpa son mecanismos como para mantenernos dentro de la estructura, ¿no? Entonces por ahí queríamos, te trajimos, te invitamos específicamente para que nos cuentes un poco del mecanismo de la culpa, y también le contamos a la gente que el sábado, ya les vamos a pasar toda la info, Mauricio va a estar dando un taller de esto que me pareció maravilloso. Así que contanos por dónde podemos empezar a observar esta culpa. Bien, bueno, vos dijiste, ¿no? Un poco hablando de la estructura, ¿no? O sea, ¿qué sería la estructura, ¿no? Es eso que configura mi propia identidad, ¿no? Quién creo que soy, ¿no? Está configurada por una estructura. Esa estructura tiene que ver eh, con elementos que hemos recibido de afuera, de alguna manera. O sea, que son eh, las creencias de mis padres, de mis abuelos, de mi sistema familiar, de mi religión, de mi cultura, de mi educación. Todo eso tiene diferentes normas, ¿no? Y criterios y lógicas que cuando uno nace directamente se le, se le infiltran esas estructuras y uno ni se entera, ni se da cuenta. Son Después, como archivos de información que recibimos así de manera heredada, de manera como natural, porque tiene una función también, y que nosotros empezamos como a vivir de la forma que dicen esos archivos, pero muchas veces sin ir a revisar lo que dicen esos archivos. claro, esos archivos tienen una función, como decís vos, que es prestarte de alguna manera los recursos que hasta ahora sirvieron para que la vida continúe, ¿no? Entonces, todo lo que le sirvió a mamá, a papá, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos para poder existir, bueno, es un recurso de supervivencia. Y eso, bueno, es un conjunto de creencias, valores, ¿no? Formas de ver la vida que se transmiten de manera automática porque es lo que funcionó. El niño nace y es como si fuera una hoja en blanco, ¿no? Imagínate si pudieras cerrar los ojos y escuchar voces, ¿no? Voces que te están afuera tuyo, ¿no? Bueno, imagínate un niño escuchando voces que le dicen cómo tiene que ser, ¿no? Y ese niño no tiene un filtro, ¿no? Un aspecto consciente, no quiere decir que tenga conciencia, pero no tiene desarrollado un consciente que pueda discriminar, decir, no, esto la verdad que no me interesa, no me sirve, esto sí, esto no, no tiene esa No, capacidad. lo absorbe Por como lo, una esponja. por lo tanto, entra directamente al subconsciente sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de cuestionamiento, y se transforma en una obviedad. O sea, es lo que para Claro, nosotros es obvio. Entonces, claro. cuando vos empezás a ser adolescente, de alguna manera hay obviedades y hay otras que ya te empiezan a hacer ruido, ¿no? Y empezás como a rebelarte a esa estructura. El tema que al mismo tiempo nos opera un programa de supervivencia que es el mismo programa de cualquier manada, ¿no? Donde pertenecer es igual a sobrevivir. Si a un integrante de la manada lo excluyen, bueno, es más fácil que se lo coma el predador. Entonces,
si alguien queda excluido o es echado o es mal visto dentro de su grupo familiar, la percepción se activa, la misma percepción que en la biología, ¿no? Voy a quedar afuera, voy a quedar excluido. Entonces, Acá nos está explicando Mauri de una manera maravillosa, después retrocedan y vuelvan a escuchar, cómo se conforman esos paquetes de normas, de creencias, de archivos que todos vamos recibiendo. Él nos está haciendo una descripción desde que somos chiquitos, cómo esa información, como no tenemos los filtros necesarios para dejarla de lado o tomarla, toda entra y se va acumulando en nuestros archiveros, ¿no? Es genial lo que Mauri nos está aportando para que cada uno pueda ver cómo se armó su propia estructura. claro, y hay programas biológicos ahí en juego, ¿no? Porque la pertenencia es igual que sucede en cualquier manada, ¿no? O sea, la biología desarrolló como estrategia la pertenencia. ¿Por qué? Porque si estás fuera de tu grupo de pertenencia, sos cartera, ¿no? Como decía, sí, Claro. Cocodrilo o que sea, duerme es cartera. Esto sos que, cartera. Esto que dice Mauri es que también hay una carpeta, un archivo, que tiene que ver con cuestiones biológicas de la especie. O sea, somos una especie de la naturaleza y todas las especies tienen modos o maneras de comportarse frente al depredador dentro de la manada que también heredamos de manera automática por ser un miembro de la especie humana. Y a esto es lo que Mauri llama programas biológicos de supervivencia. Porque si nos pasara, como a veces le puede pasar a un animal, que queda fuera de su manada, también tiene esos recursos, esos programas inconscientes que le pueden ayudar a mantenerse vivo. Entonces, todo esto está almacenado en este subconsciente que dice Mauri, que se vuelve una forma que me asegura sobrevivir. Empiezan a ser mis normas. Claro. Dentro de esto yo tengo asegurado que mi manada, mi especie, mi familia sobrevivió. Entonces yo me voy a mover ahí. Lo que pasa es que la realidad va cambiando, fluye, se mueve, es dinámica. Y si yo tengo la misma cajita con la misma información de mis bisabuelos, tal vez algo está como viejo. Claro, en un momento por ahí fueron funcionales para la propia supervivencia, entonces esa estructura tuvo una función, pero hoy tal vez ya necesita una revisión, necesita ser actualizada. Entonces, claro, cuando aparece esa actualización, y a veces viene en modo de conflicto, o sea, muchas veces un conflicto es una instancia donde yo tengo que replantearme mis obviedades, ¿no? Mi estructura. Claro, si yo hago algo diferente a ese conjunto de normas que me rigen tanto psíquicamente como biológicamente, voy a sentir eso que le voy a llamar culpa. O sea, esa Ah, sensación es haber transgredido una norma. Es como el botón rojo que se aprieta, diciendo, estás transgrediendo una norma. O sea, vas a quedar afuera de la manada, te vas a morir. O sea, y, y bueno, y ahí es cuando, bueno, esa culpa se transforma en esa, en en un lugar donde después no podemos salir, ¿no? Y el problema de la culpa no sería tan problema si no hubiera quienes conocen esto y lo utilizan para su propio beneficio, ¿no? antes de Entonces, seguir, ahí quiero hacer un tema, es decir, siento culpa cuando creo que estoy transgrediendo una norma. Lo que yo tengo que entender que esa norma está dentro de ese paquete, ¿no? O sea, que no es que sea norma para todo el mundo, sino que si yo siento culpa, estoy transgrediendo las normas que están dentro de mi paquete, porque la misma acción por otra persona que tiene otras normas, otras cosas permitidas y cosas no permitidas, la misma cosa puede que a uno le dé culpa y a otro no. totalmente, por eso se entiende que es cultural, ¿no? Porque te vas, no sé, a Arabia y vas a tener otro sistema de creencias, otro sistema de valores, y entonces
Entonces, una acción ahí puede no ser, al contrario, ser elogiada, no sé, tener muchas mujeres, ponele. Y acá vos tenés una infidelidad, y entonces depende de cómo estás configurado, vas a vivirlo de una manera o de otra. Entonces, no quiere decir que es algo que es como una ley universal que estás transgrediendo. Lo que estás transgrediendo es una norma cultural y aprendida, ¿no? Ahora, lo que sucede es que la culpa, de alguna manera, es como el miedo, te paraliza, te Claro. deja en un lugar de no acción, la culpa. O sea, me quedo acá y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos transformar la culpa en responsabilidad, pero no responsabilidad como carga, sino responsabilidad como habilidad para responder. O sea, Ah, podemos transformar la carga que siento de la culpa en una habilidad para responder. Nosotros lo estamos leyendo como una responsabilidad de una carga que me tengo que castigar a mí mismo por tener esa sensación o esa idea de culpa. Ahora, como la culpa es paralizante, hay quienes se aprovechan de eso. Entonces, si yo quiero paralizar a alguien, si yo lo quiero manipular, necesito solamente dos ingredientes: que esa persona tenga miedo y tenga culpa, nada más. Con eso solo puedo hacer lo que quiero. claro. ¿Por qué? Porque si la persona se siente con culpa, lo que va a decir es: si yo tengo la culpa, quiere decir que soy indigno. Si soy indigno, no valgo nada, por lo tanto no merezco. Por lo tanto, cualquier cosa que me brinden la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque si no merezco nada, lo que haya va a venir bien. Y si tengo miedo, bueno, voy a comprar cualquier solución que me venga. Entonces, en estos momentos, y hace unos miles de años, esta culpa la veo como una tecnología de manipulación. Lo veo como Claro. una tecnología directamente. Si alguien ve en la realidad que alguien utiliza este mecanismo para manipular personas, entérese que no es algo nuevo, que los humanos han utilizado este mecanismo sabiendo que la culpa paraliza para manipular, para venderte lo que te quieren vender, para hacerte que corras para el lado que ellos quieren que corran. Genial. Claro, Ahora, ¿qué claro. pasa cuando alguien se encuentra en asume o se implica en un proceso de transformación que lo va invitando a transgredir determinadas normas y eso de cargarse la culpa lo hace uno mismo con uno mismo. Porque tal vez ahí no hay Claro nadie que que te esa esté es la diciendo, tecnología, está re bien hecha. claro, Está- ya está instalada la tecnología. O sea, ya la tecnología está instalada dentro tuyo. Es más, está tan bien diseñado que se logró que sean los padres mismos los que instalen ese programa. O sea, ni siquiera hay que claro. pagar instaladores. O sea, ya nuestros propios, y nosotros mismos como padres seguimos instalando ese mismo programa, ¿no? Imagínate Sí, cuando tu mamá, por ejemplo, te dice, eh, me haces enojar, te dice, ¿no? Por ejemplo, me haces enojar. Un niño, un niño dice, claro, o sea, un niño como no tiene la capacidad de filtrar, no dice, en realidad tendría que ir a terapia y aprender a gestionar sus emociones, porque ya está grandecita para. Dice, por mi culpa mi mamá se siente mal. El niño no puede decir, tiene que ir a terapia, yo qué sé, tiene que hacer la claro, BTL, ¿no? claro. Mi mamá no sabe gestionar el enojo, no dice O sea, eso. no puede decir eso. Entonces el niño, como es completamente inocente, el niño es una hoja en blanco, todo lo va a llevar para sí mismo. Entonces todo lo lleva para sí mismo. Entonces cualquier situación siempre se va a sentir culpable, justamente porque es inocente. Claro. Justamente porque es inocente tiene la posibilidad de asumir culpa. Entonces te dicen, en realidad me preocupaste, tuve miedo, mirá lo como me pusiste. Y entonces el niño dice, claro, por mi culpa tiene miedo. No es que el adulto no está sabiendo gestionar su Sí, propia vida y sus propias emociones. O sea, soy yo el culpable de que él tenga miedo, de que él tenga bronca, de que se enoje, de que le pase todo lo que le pasa. Entonces, de chiquitito, inclusive, estás comiendo y no tenés ganas de comer, y de chiquitito te dicen, vos agradecé que tenés comida porque mirar a todos los que no pueden comer.
directamente yo soy culpable porque los otros no tengan comida. O sea, ya Claro. eso va directamente al subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? El niño en su inocencia empieza a cargar culpa Ujú. todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer como recurso luego de supervivencia? Porque si sigue cargando tanta culpa, va a explotar. ¿Qué es el Claro. segundo paso que hace un niño y ya después adolescente para poder gestionar eso? Le echa No la sé si culpa a otro. le echa la culpa a otro. O sea, es Claro, el, es, pero es un recurso, porque yo me la tengo que sacar esa culpa de claro. encima. Lo mismo Es- pasa con el claro, enojo. Yo me enojo con alguien me hace algo que me enoja y si yo no lo expreso, al primero que me encuentro volviendo a mi casa, le expreso el enojo para sacármelo de encima. claro. Y eso, claro, es un mecanismo que automático, ¿no? Se rompe algo en la casa y lo primero que hacemos es ver quién tiene la culpa. O sea, ¿no? Por ahí se cayeron un vaso, hay vidrio en el piso que se puede alguien lastimar y hasta que no encuentro el culpable, no junto los vidrios. ¿Quién fue el que rompió el vaso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Primero hay que buscar el culpable, después arreglamos lo que... Es más importante encontrar el culpable que arreglar lo que en este momento es coherente arreglar, que es Ahí se me viene barrer esto los de, vidrios, ¿no? O se sea, me es arma esto, automático. Sí, no, lo que te sí, quiero decir que lo que primero tenemos que comprender que la culpa es un programa. ok, Por eso, porque estamos programados, por lo tanto va a salir de manera automática, todo el tiempo, claro, todo el tiempo. Eso es lo primero que habría que comprender que es un programa. Por lo tanto, si es un programa, es algo instalado. Por lo tanto, cada vez que sientas culpa, es mentira, es un programa. wow, Y ya tener esa referencia, después podemos profundizar, y en el taller, sí, a mí lo que me interesa es profundizar en el taller en la lógica de por qué la culpa es mentira. Y siempre que wow, sientas culpa, es mentira. Pero wow, bueno, hay que hacer todo un desarrollo para poder comprender esa lógica, ¿no? sí. A mí acá se me armaba este ejemplo de cuántas veces se nos instala esto de que si yo hago lo que yo quiero, le hago mal a otro. Y después un día estoy en una pareja de la que me quiero ir y cómo esta culpa me juega a que si yo hago lo que quiero, que tal vez es irme porque me di cuenta que esto no funciona, le hago mal al otro y termino cargando mucho más tiempo de lo que yo hubiera querido una relación o un trabajo, o esto se puede llevar a cualquier cosa, ¿no? De también estas madres que por ahí usan a sus hijos de bastón y ese hijo que siente esa culpa de no poder decir basta en algún momento, ¿no? Y vidas enteras que de alguna manera eh, son vividas desde este lugar de siento culpa, a la vez adentro mío yo sé que quiero algo distinto, pero el malestar de sentir que estoy transgrediendo la norma de, por ejemplo, soy el hijo más chico y tengo que cuidar a mamá, o si me voy le voy a hacer mal a mi pareja, pobrecito, como si fuera un bebé que no tiene capacidades de generarse los recursos para ponerse bien, ¿no? Y entonces de esta forma, esto que estamos viendo hoy de la culpa como un mecanismo que aplica a todo. Toda la persona que haya sentido culpa, esta lógica le va a explicar o le va a hacer comprender de qué se está tratando eso que siente. Yo acá mientras hablabas anoté dos cosas. Supongamos que una persona está en una situación específica, en donde está sintiendo culpa. ¿Qué puede ir a revisar? Se me cortó justo A cuando la hice la pregunta. pregunta, se me Sí, hace esto de decir, una persona está en una situación específica, familiar, de trabajo, lo que sea, y está sintiendo culpa porque sabe que quiere hacer algo, pero hacerlo le da culpa. ¿Qué podría ir a revisar como para empezar a ver de qué se está tratando esto? pero por eso justamente armamos un taller, porque Ahí se cortó hay acá una un lógica poquito, ahí atrás de la está, culpa que es ahí va. preciso
que por eso armamos un taller, porque es preciso poder comprender una lógica que hay atrás de la culpa. Porque la idea de la culpa implica en la creencia del error. O sea, que creo que existen los errores. Entonces, si yo cometo un error, es algo que no debería haber cometido, por lo tanto, la culpa está ahí mostrándome que yo cometí un error que no debería haber cometido. Por lo tanto, si yo sigo sosteniendo la lógica del error, no voy a poder gestionar el tema de la culpa. O sea, lo primero que tengo que comprender es preguntarme, ¿existen los errores o no existen los errores? O sea, uno puede decir yo, esto que hice hace 2 años, 3 años, la verdad que hoy, si tendría que hacerlo hoy, no lo haría, ¿no? O sea, hoy, con la conciencia de hoy, no haría eso que hice, por lo tanto es un error. Y yo te diría, si no hubieras hecho lo que hiciste, no tendrías la conciencia de hoy. Claro, Entonces, lo que cometiste no fue un error, sino que lo que tuviste fue una experiencia que era necesaria para la generación de esta conciencia que tenés hoy. claro. Yo Entonces, invito a que vuelvan a escuchar esto, porque mm, Mauri lo dice con una naturalidad y yo entiendo, porque él da las clases así, te deja con los ojos abiertos y él lo dice con una naturalidad. Pero es esto que él dijo recién, es otra lógica. Esto de si yo sigo creyendo que hay algo que está bien, que hay algo que está mal, que hay algo que se debe, y yo sigo dentro de esa estructura, no voy a comprender lo que él está diciendo recién, que tiene que ver con comprender una lógica de que la vida tiene como un propósito de ir expandiendo la conciencia y que la única manera es pasar por determinadas experiencias. Entonces, mire, nos está llevando a resignificar no solo la culpa como mecanismo, sino el mismísimo sentido de la vida y el mismísimo sentido de cualquier momento en el que hayamos creído que pudimos haber metido la pata. claro, esa es la idea, ¿no? Poder brindar una lógica que te permita comprender de que nunca cometiste ningún error, ni lo vas a poder cometer. No vas a poder cometer un error. Miren que yo lo escucho, ¿eh? Pero cuando así en un mano a mano y vos lo escuchás Sí, ¿cómo se dice? Con la forma en que él te lo dice, realmente se vuelve muy, para la identidad, para la mente es- es muy fuerte. claro. A mí me llevó mucho tiempo comprender esto y mucha culpa, mucha culpa. Yo era muy culposo, o sea, toda mi vida estaba organizada alrededor de la culpa. Por eso que después también entiendo que no fue ningún error todo eso, porque ahora puedo tener la conciencia de eso. ¿Eh? Y te lo puedo contar. Entonces, era lo que hacía falta transitar para poder estar teniendo esta conciencia o esta experiencia. Entonces Claro. no hay ningún error, no pasa nada, estoy en paz con eso. Estoy en paz con todo ese pasado culpógeno de mi vida, porque ahora le veo el sentido y la función, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es otra lógica, es empezar a ver la vida de otro paradigma. Por eso el taller se llama Resignificando la culpa, o sea, dándole un nuevo significado. Ujú. Y Y es Mauri, mucho más profundo, es mucho más profundo. Lo que pasa es que no podemos acá hacer todo el desarrollo de la función que tiene la obvio, culpa claro. como carga gravitatoria para poder existir y tener una conciencia de separación, ¿no? Es mucho más que desde algún lado le van a llamar, no sé, el pecado original, ¿no? O sea, como que se fuera la percepción de separación original, ¿no? Esa Ujú. sería como esa percepción original de percibirme separado, ¿no? Y que es el separado de la manada, separado de lo universal, ¿no? Y ahí aparece esa sensación como programa base. Por eso que es un programa base. Es básico como de la caída de la existencia. Como el programa base, inclusive es lo que te da la carga para poder existir de manera concreta, ¿no? Entonces es mucho más profundo para mí. Entonces, ¿qué, qué hay atrás profundo, profundo? Bueno, en realidad estoy contando el final de la película, ¿no? Sí. Pero
lo que descubrí, por lo menos yo en mi experiencia, que transitar la culpa original, ¿no? Como ese principio de separación, tiene el sentido de que podamos ser conscientes de nuestra inocencia original, porque la conciencia se genera por contraste. Entonces, para tener conciencia de la inocencia original, necesitas transitar lo que no es el contraste, ¿no? La culpa. Entonces, nos da la máxima conciencia, que es Claro. justamente la conciencia de la inocencia, ¿no? Recién ahí cuando nos contabas tu ejemplo, fíjate cómo hasta se resignifica, o sea, primero resignificando la mirada de cada uno sobre lo que acabas de compartir, se termina resignificando el propósito de vivir, porque de alguna manera desde la culpa estabas en un propósito de no hacerle mal al otro, no cometer un error, no, y de pronto te das cuenta que todo eso tiene el sentido de hacerte a vos tomar conciencia de algo que después se te vuelve un capital para compartir. O sea, es lo que llamamos realmente torsionar del trauma al propósito, solamente pareciera que es abriendo una palabra. Pero cuando uno abre una palabra con el sentido y va profundo, como es en este caso la culpa, fíjense en un ratito todo lo que hemos podido ver, ¿no? Eh, Creo que ahí está la cuestión que va a tener el taller, que lo va a acercar a cada uno más a donde esté de todo esto que hemos ido hablando, y que muchas veces, a veces son las herramientas o las llaves que te van permitiendo ir dándote cuenta de todo esto. Y lo más cómico de esto que Mauri siempre siempre tiene una la manera realidad se cómica pone en de coherencia. verla. Se cortó otro poquito, por eso completé el espacio, pero Sí. Mauri tiene ahí de ponerle un toque de cómico y de irónico y de No. paradójico a la vez. Porque la realidad se pone en coherencia con nuestras creencias, ¿no? Como que la mente, ¿no? Está ahí oficiando de traductor entre mis creencias y la realidad, ¿no? Entonces, la realidad se está siempre poniendo en coherencia con nuestras creencias. Por lo tanto, si yo tengo esa creencia en la culpa, y es muy profunda, ¿qué realidad voy a tener como contrapartida, como complemento a esa creencia? Realidades que te muestren dónde vos estás y que va a ser ese lugar de culpa. Castigo, Claro, cosas que sienta que las viva como castigo. Entonces, y yo estoy creyendo que ese castigo vino por algo divino o algo que me está... Y cuando yo mismo me estoy armando mis propios castigos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo la creencia de la culpa, me toca armar un castigo. Inclusive me puedo armar, si yo tengo una percepción de culpa, y yo tengo que pagar algo. ¿será ¿Por qué? esto que Porque hablan de tipo el karma? como quiera llamarle, karma, Ajá, Dios que te castiga, todo. O sea, si yo creo que tengo que pagar un karma, voy a pagar karma, te lo aseguro. claro. La realidad, dice, bueno, Ahí ahora se volvió a si querés cortar otro pagar karma, poquito, pagalo. pero por O sea, ahí o esto sea, de la sí, realidad nos hace este juego de, en un momento va a traer una situación que nos desafíe a ir más allá del límite. Pero si yo no tengo a vista del límite donde yo estoy, la realidad me va a traer cosas que me muestren dónde estoy. Y ahí es donde Mauricio dice, si yo tengo determinadas creencias, la realidad me va a traer situaciones que me hagan ver las creencias que yo tengo instaladas. Después que yo identifique ese límite, ese lugar donde estoy, las creencias que sostengo, la realidad me va a traer situaciones que me desafíen ir más allá de eso. Entonces, si yo en primera instancia estoy sosteniendo creencias de culpa, la realidad va a traer situaciones que afirmen que existe la culpa y encima que es mía. claro. Entonces, cuando yo la pueda ver y pueda informar dónde estoy, qué pienso de la culpa, cómo siento la culpa, qué creo sobre la culpa, y pueda abrirme a esta nueva mirada o a esta resignificación, ahí es donde pasamos como esa otra parte donde la realidad nos empieza a habilitar desafíos para ir un poco más allá. Sí. Es genial porque tenemos un público
que nos ha escuchado Y casi por ejemplo, alguien que está... Sí, 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 sí. 99 programas. Es muy loco que en una emisión de una radio al aire, esto que estamos explicando se comprenda, poquito, mucho, más o menos, pero estamos hablando de una lógica inversa, de otro paradigma, en las palabras más simples que encontramos y como podemos, con margen de error, si se quiere, pero que de alguna manera para la mente es empezar a hacer como recalculando, ¿qué me están diciendo? Sí. Por ejemplo, un preso está preso porque está pagando una culpa, ¿no? Entonces si yo tengo esa percepción de culpa y la valido, me la creo realmente, me toca armar una cárcel, me toca armar una deuda, tengo que armar algo para poder pagarlo. O sea, de alguna manera se tiene que descargar eso. ¿Entendés? Entonces yo mismo me voy a armar mis propias cárceles, me voy a armar mis propios castigos, me voy a armar deudas, inclusive para poder pagar, si tengo que pagar. Tenemos, O sea, tenemos una oyente que nos preguntó si algún día podíamos abrir el tema de las deudas. Está genial comprender que acá está la raíz muchas veces de las cuestiones que uno se siente que siempre está en deuda con algo, siempre está en deuda con algo. y encima te sentís culpable por tener la deuda después. O sea, Claro. vos mismo te armás la deuda, después no la podés pagar y te sentís culpable por no poder pagar la deuda y que te genera más deuda porque te... Y es un Círculo círculo que vicioso. no salís más, no salís más. Ahora, si alguien quiere que vos estés desvalorizado para poder ser manipulado, este mecanismo viene re bien. Entonces vos vas a ser el culpable del cambio climático, vas a ser el culpable de que la Tierra se esté muriendo, vas a ser el culpable de que el país esté como está, vos vas a ser el culpable. O sea, lo importante es que vos te sientas culpable. Eso es lo importante. No importa de qué manera, no importa de qué manera. Claro. A través de la religión, a través de la ecología, a través de lo que quieras. Entonces si vos ya tenés esta lógica, que es mucho más profunda, por eso los invito al taller, porque es mucho más profundo, estamos sintetizando mucho y hacemos muy superficial, ¿no? Eh, si vos ya de a poquito estás comprendiendo esto, ya sabés que si alguien te está transmitiendo su discurso desde el miedo y de la culpa, ya sabés que te quiere manipular. Listo, ya sabés. Ya le podés ver atrás la trastienda. Claro. Sea padre, madre, hermano, pareja, hijo, político, gurú, cualquiera que esté transmitiéndote algo y que vos lo leas Qué como fuerte esto culpa y como de miedo, ella, decir, todas las alarmas prendidas. qué fuerte esto que decís de madre, padre, hermano, pareja en un discurso de manipulación, ¿no? Pero bueno, a veces nos encontramos en esos escenarios y lo bueno es que empezar a tener estas herramientas nos van habilitando desafíos nuevos. Para ir cerrando, Mauri, contanos del taller. El sábado que viene, sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana. A las ¿Es 10 para, sí, horas. es para todo público? Para todo público. ¿Tienen que tener Que noción de algo, de algún conocimiento? tiene que Tiene que tener tener culpa. culpa. Y si no lo hacen, ojo, porque van a tener un castigo. ¿Viste? Ya. Ojo. Claro. Ojo con los que no vengan al taller. Sí, van a ser Bueno, castigados. Eh, en las redes de pero, Camino al Cero va a estar toda la info para la gente que quiera sumarse al sí, taller. en Facebook Camino al Cero, en el Instagram y en mi Facebook particular, en Instagram, Mauricio Genial. Gasparetti. Así que se están conectando o pidiendo info para sumarse. Y bueno, yo voy a estar ahí, así que los esperamos a todos a que se sumen al taller de Resignificando la Culpa. Buenísimo. Mauri, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pau. Bueno, estuvo buenísimo No. y invito a todos los oyentes que nos ven por YouTube a escribir abajo del video si quieren más preguntas. Total, a Mauri lo invitamos de nuevo y le seguimos abriendo los distintos temas. Muchas gracias, Gracias. Mauri. Nos vemos. Gracias.